La adaptación de Frankenstein por Junji Ito representa una de las reinterpretaciones más notables de la clásica novela gótica de Mary Shelley. Publicado originalmente en 2019, este manga ofrece una visión fresca del icónico relato de ciencia ficción y horror, combinando la narrativa original con el inconfundible estilo del maestro del terror japonés. Hoy gana en la ilustración, porque nos vamos a enfocar en el análisis detallado de la obra desde distintos ángulos: fidelidad al material original, innovaciones en la trama y el diseño artístico, la atmósfera del horror visual y su importancia dentro del corpus creativo de Junji Ito. La novela de Frankenstein, escrita por Mary Shelley y publicada en 1818, es una obra fundacional del género de ciencia ficción y el terror gótico. La historia de Víctor Frankenstein y su criatura ha sido adaptada en innumerables ocasiones en diferentes formatos, cada una aportando su propia interpretación del mito moderno de Prometeo. En este caso, Junji Ito mantiene la estructura fundamental de la obra, respetando casi todos los eventos principales y la exploración filosófica de los límites de la ciencia y la responsabilidad del creador. A diferencia de muchas adaptaciones cinematográficas que han simplificado la historia para ajustarla a los cánones del cine de terror, Junji Ito conserva el enfoque introspectivo y existencialista de la novela, dotando a la criatura de un carácter trágico y complejo. La profundidad psicológica de los personajes se mantiene, permitiendo que la tensión emocional se desarrolle de manera orgánica. Víctor Frankenstein sigue siendo un personaje atormentado por su propia ambición, y la criatura, el monstruo, es retratada no solo como un monstruo, sino como un ser consciente de su dolor y rechazo, que busca desesperadamente su lugar en el mundo. Junji Ito también respeta el uso de la narración enmarcada que caracteriza la novela, donde la historia se relata a través de las cartas y testimonios de Robert Walton. Si bien la adaptación al formato manga requiere ciertos ajustes, el autor logra capturar la esencia de esta estructura, presentando la historia con una cadencia que refleja la tensión y la angustia presentes en el libro original. Uno de los elementos que distingue esta adaptación es el inigualable estilo artístico de Junji Ito. Conocido por su meticuloso detallismo y su habilidad para representar expresiones de horror extremo, Ito logra transformar la criatura de Frankenstein en una figura aún más perturbadora que en las ilustraciones tradicionales. Su representación es grotesca, pero también profundamente humana, lo que refuerza el dilema moral de su existencia. El diseño de la criatura es particularmente impactante. Sus rasgos desproporcionados, la textura de su piel cosida y sus ojos vacíos generan una sensación de inquietud constante. Ito enfatiza la expresividad del monstruo, haciéndolo capaz de mostrar tanto ira y desesperación como tristeza y anhelo. Esto contribuye a que el lector empatice con su sufrimiento, aun cuando sus acciones se vuelven violentas. El uso del claroscuro en este manga es magistral, dotando a la obra de un aire gótico que refuerza la ambientación opresiva. Los fondos detallados, los encuadres dinámicos y las expresiones faciales extremas intensifican la sensación de horror, convirtiendo cada viñeta en una experiencia inmersiva. Las escenas en los laboratorios, cementerios y parajes inhóspitos en medio de la naturaleza refuerzan el tono macabro de la historia, evocando el sentimiento de desesperanza y tragedia inherente a la narrativa de Shelley. Junji Ito es un maestro del horror que va más allá de los sustos convencionales. Frankenstein no solo aprovecha los elementos de la novela original, sino que también incorpora su característica manera de generar terror a través de lo inquietante y lo grotesco. La deformidad física de la criatura, sus expresiones y su manera de interactuar con los humanos refuerzan la idea de lo otro como fuente de miedo, pero también de compasión. El terror, en esta versión, no se limita a lo visual, sino que también se manifiesta en la narrativa. Ito logra hacer que el lector siente la desesperación de la criatura y el tormento de Víctor Frankenstein, creando una atmósfera densa y asfixiante que mantiene la tensión a lo largo de la historia. Además, el autor juega con el ritmo de la historia, presentando momentos de calma que pronto se ven interrumpidos por revelaciones impactantes o escenas de violencia repentina y extrema, un recurso típico en su obra. A lo largo de la historia, Frankenstein ha sido reinterpretado de diversas maneras, desde las versiones cinematográficas clásicas de Universal hasta adaptaciones modernas como la detestable Yo Frankenstein. Cada una ha aportado su propia visión del mito. Sin embargo, Junji Ito se distancia de muchas de estas versiones al evitar el enfoque puramente terrorífico y priorizar la dimensión filosófica y emocional de la historia. Otra diferencia clave es que en esta versión, la criatura de Frankenstein no es retratada como un monstruo torpe, sino como un ser calculador, inteligente, culto y emocionalmente complejo.
Su deseo de venganza y su necesidad de conexión humana están representados de la manera más fiel posible a la novela original, por lo menos de manera mucho más fiel que en muchas adaptaciones cinematográficas. Si bien Junji Ito es más conocido por obras como Uzumaki, Tommy y Gyo, su Frankenstein se destaca por ser una de sus incursiones más fieles en la adaptación de literatura clásica. Esto le permite demostrar su capacidad para trabajar con material preexistente, pero sin perder su identidad autoral. La obra mantiene los temas característicos de Ito, la deformidad, la obsesión y el destino ineludible, elementos que encajan perfectamente con la tragedia de Víctor Frankenstein y su criatura. Esta adaptación de Junji Ito es una obra imprescindible, tanto para los seguidores del manga de terror, el Eroguro, como para los amantes de la literatura clásica. Su fidelidad a la novela de Mary Shelley, combinada con su estilo visual y narrativo inconfundible, hacen de esta versión una de las más impactantes y memorables, con una atmósfera oscura, una representación visual perturbadora y una profundización en los dilemas morales de la historia. Junji Ito reafirmó con esta obra su posición como uno de los grandes maestros del horror contemporáneo.